Bienvenidos a la clase de restauraciones estéticas indirectas y en esta ocasión hablaremos de endocoronas. Una endocorona es un overlay de gran tamaño con un diseño que incluye anclaje a la cámara pulpar. Se pueden fabricar en disilicato de litio, en cerámica feldespática, en resina, en cerámica infiltrada por polímero. Una endocorona es básicamente lo que ustedes están viendo en la imagen, o puede ser o tener esas dimensiones, en que prácticamente construye o devuelve toda la morfología coronaria o casi toda la morfología coronaria y incluye una especie de prolongación a la cámara pulpar, todo fabricado en un solo bloque. Dado que el éxito de la restauración del diente endodónticamente tratado depende de la estructura dental residual, se dice que se debe evitar los conceptos de extensión por prevención. Los estudios in vitro e in vivo respaldan firmemente el hecho de que los postes no son necesarios para restaurar un diente tratado endodónticamente. Y esos estudios proporcionan evidencia adicional de que los postes no son necesarios para retener coronas, endocoronas o incluso están asociados con mayores tasas de fallas catastróficas. La endocorona de cerámica presenta un nivel de estrés más bajo en dentina que la corona de cerámica convencional, soportada por postes y núcleo de composite reforzado por fibra. Entonces estamos viendo acá que en el análisis de este tipo de restauraciones estamos obteniendo ya una ventaja del punto de vista de que se ha definido claramente que no es necesario anclar para retener mediante un poste de fibra más resina o reconstruir un muñón en el fondo para luego retener una corona, sino que puede bastar con un mecanismo como el propuesto por este tipo de restauración. Por otra parte, el nivel de estrés transmitido a la dentina residual es menor que los protocolos ya más convencionales. Y una endocorona de cerámica que está cementada adecuadamente en los molares no debiera fracturarse o aflojarse bajo los niveles de carga masticatoria presentados en la investigación. Por lo tanto, en este análisis de elementos finitos publicada en el 2019, se concluye que las endocoronas cerámicas se recomiendan como restauraciones prácticas mínimamente invasivas y estéticas para los molares mandibulares tratados. Según esta publicación, dice que bajo las condiciones del estudio, las preparaciones de endocoronas con diseño de férula cervical demostraron fallas ante cargas significativamente mayores que las restauraciones de endocoronas estándar. Aquí entonces en la imagen de la derecha vemos que la preparación estándar de una endocorona implica una preparación en plano de todo el residual coronario, que es generalmente a nivel del tercio cervical, y la preparación con una extensión hacia la cámara pulpar. En el trabajo que estamos hablando se propuso también hacer una especie de tallado periférico, tratando de mantener ahí o lograr un efecto férula con 1 milímetro de altura o 2 milímetros de altura. Y entonces, como se está viendo en las conclusiones, las condiciones de los resultados de este estudio demuestran que la férula cervical demostraron fallas ante cargas significativamente mayores que las restauraciones de endocoronas estándar, por lo que podría ser una solución o una alternativa en el diseño. Las endocoronas se pueden considerar como soluciones prácticas mínimamente invasivas y estéticas para molares mandibulares tratados con endodoncia.
Las indicaciones de las endocoronas, por lo tanto, serán para dientes endodónticamente tratados, con amplia destrucción coronaria, y en las que se quiere evitar destruir más el diente en la búsqueda de la preparación para corona clásica. La preparación, como se puede ver en las imágenes, sigue una secuencia en que primeramente se hará una reducción general de la altura de la superficie oclusal de al menos 2 milímetros en la dirección axial. Esto se podría lograr perforando surcos de 2 milímetros de profundidad como guías y luego usando una fresa de rueda de diamante verde para reducir la superficie oclusal, como se ve en la imagen. El margen cervical debe ser supragingival, sin embargo, si los factores clínicos o la estética lo requieren, el margen puede seguir al margen gingival. Las diferencias de nivel de altura entre las diversas partes del margen cervical deben estar vinculadas por una pendiente de no más de 60 grados para evitar un efecto de escalera. Se deben quitar las paredes de esmalte de menos de 2 milímetros de espesor. En el código QR que ustedes están viendo ahí pueden descargar el artículo para ver la descripción de la preparación, y en la secuencia presentada en imágenes podemos ver primero la preparación oclusal, en que se están diseñando o labrando surcos de referencia de profundidad para que luego esos se unan con una fresa en forma de rueda diamante para reducir la superficie oclusal. Esta reducción se talla en la manera como se ve en el recuadro inferior izquierdo, tratando de no generar mucho ángulo entre lo que es la superficie oclusal y las superficies proximales. Es decir, no generar una pendiente de más de 60 grados y vigilando que las paredes remanentes no tengan menos de 2 milímetros de espesor. Posteriormente se continúa con la preparación axial, que básicamente implica eliminar los socavados en la cavidad de acceso de la cámara pulpar. Se utiliza una fresa de diamante verde cilíndrica cónica con una convergencia oclusal total de 7 grados para hacer que la cámara pulpar coronal y la cavidad de acceso endodóntico sean continuas. Con la fresa orientada a lo largo del eje largo del diente, la preparación se lleva a cabo sin una presión excesiva y sin tocar el piso pulpar. Hay que eliminar el tejido necesario, pero eh, si se eliminara demasiado tejido de las paredes de la cámara pulpar, se reduciría su grosor y el ancho de la tira de esmalte. La profundidad de la cavidad debe ser de al menos 3 milímetros. Y posteriormente se va al pulido de la banda cervical. La fresa utilizada en este paso tiene la misma conicidad que la utilizada en la preparación axial, pero un diámetro mayor y un tamaño de partícula más fino. Debe guiarse alrededor de toda la superficie de la banda cervical para eliminar las micro irregularidades y producir una superficie plana y pulida. La línea de margen debe aparecer como una línea regular con un borde afilado. Eliminar demasiado tejido de las paredes de la cámara pulpar reducirá su grosor y el ancho de la tira de esmalte. La profundidad de la cavidad debe mantenerse con al menos de 3 milímetros. En la preparación del piso cavitario se abre la entrada al canal pulpar. La gutapercha se retira a una profundidad que no excede los 2 milímetros para aprovechar la anatomía en forma de silla de montar del piso de la cavidad. La línea de margen debe parecer como una línea regular con un borde afilado. Esto debe hacerse con un instrumento no abrasivo para mantener la integridad de la entrada de los canales. No se realiza mayor fresado de la dentina. Posteriormente viene la limpieza de la cámara pulpar, en que se recomienda ultrasonido para limpiar la cámara pulpar y su piso. La abrasión no está recomendada. Posteriormente de todos los procesos de registro, de toma de impresión
y envío al laboratorio o manejo con sistema ya sea chairside, vendrá la fijación de esta rehabilitación y se usarán los cementos como el autoadhesivo Relay X U200 de 3M o los compuestos como Multilink de Ivoclar. Y todo esto se utilizan con un mecanismo adhesivo que ustedes manejarán en clases posteriores. Ahora entonces veremos un caso clínico de endocorona, en que a la izquierda se aprecia una pieza dentaria que presentaba problemas de adaptación, restauración defectuosa y sintomatología dolorosa. Se trató endodónticamente y se inició la remoción del tejido dañado y la restauración preexistente, quedando el remanente que se aprecia al centro. Posteriormente se procedió a realizar algunas maniobras para mejorar el remanente dentario. Por ejemplo, ahí tenemos una recolocación de margen y un sellado inmediato de la dentina. En el código QR que tienen ustedes ahí a disposición podrán descargar el caso clínico descrito. Bueno, continuando entonces, se procede a refinar la preparación, se realiza la toma de impresión y se provisionaliza usando un material temporal resinoso de consistencia blanda que se posiciona en el lugar para evitar que éste se impacte en la encía. Se ponen ahí unas cuñas y se le pide al paciente que muerda para registrar o ajustar la oclusión. Y estando en esa posición de mordida, se polimeriza. Eh, para esta fase siguiente, ustedes van a manejar en las últimas lecciones todo el proceso adhesivo, pero acá se presenta una serie de posibilidades que ustedes podrían tener para seleccionar. La pieza a instalar, o sea, la endocorona una vez arribada del laboratorio, en este caso es tratada con un arenado, es tratada adhesivamente y es manejada, adherida a una barrita adhesiva que permite manipularla sin usar los dedos. La pieza dentaria en boca es tratada mediante un arenado con partícula de óxido de aluminio de 27 micrones a una distancia de 5 milímetros por muy poquito tiempo, un segundo se describe. El esmalte es tratado mediante un grabado ácido y posteriormente se trata toda la superficie mediante el uso de adhesivo. La pieza o la endocorona es posicionada, llevada con esa barrita adhesiva y posteriormente es presionada para que se asiente en su lugar final. Se maneja este protocolo primero para remover los excesos y se aplica la luz para que se inicie la polimerización. Posteriormente tenemos ahí la imagen con el control clínico y radiográfico de esta endocorona totalmente asentada. Muchas gracias.